Bueno, me presento oficialmente. Si me ven viendo para acá, es que estoy acomodando unas cositas y para presentarles para presentarles el PowerPoint. Mientras tanto, oficialmente me presento. Mi nombre es Ronald Fallas. Yo soy el especialista de la marca Fluke eh, para el Batrón, Costa Rica y Nicaragua y Panamá. Entonces, el día de hoy, como lo presentó don Adolfo, les voy a conversar un tema bastante interesante. De verdad que la seguridad eléctrica no deja de ser ese miedillo, ¿verdad? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo lo prevengo? Etcétera. Entonces, básicamente de eso vamos a hablar. Ok, nada más déjenme ajusto algo porque esto ya. Ahora sí, vamos a empezar. Seguridad en mediciones eléctricas. Como les decía, un tema bastante importante en el tema de poder prevenir accidentes eléctricos. Y vamos a ver un video introductorio. Me dicen, por favor, si lo escuchan. Cuando hay problemas eléctricos, acudimos a arreglarlos rápidamente. Y como todos sabemos, tratar de hacer las cosas demasiado rápido puede llevar a cometer errores. Los sistemas de alimentación de alta tensión de hoy pueden darle un golpe mortal a cualquier persona que no tome las precauciones de seguridad necesarias. Para todos los que integramos Fluke Corporation, su seguridad es muy importante. Desde hace más de 60 años, usted confía en los excelentes instrumentos de pruebas eléctricas que le brindamos. Herramientas que cumplen o superan todas las normas estándar de seguridad. Es una confianza que nos tomamos muy en serio. Es por eso que creamos este programa para ayudarlo a trabajar con seguridad. Protegerse mientras realiza mediciones eléctricas no es magia. Los resultados de seguridad surgen de esta combinación fundamental: una planificación detallada, prácticas laborales seguras y usando las herramientas más apropiadas para cada trabajo. Le recomendamos que preste mucha atención a este programa. Lo que aprenda podrá salvarle la vida. Muy bien. Como pudieron escuchar, lo que aprendan puede salvarles la vida. La agenda para esta presentación es tocar el tema en definición, qué son descargas de arco eléctrico o descargas eléctricas y sus consecuencias, efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, seguridad en herramientas de pruebas portátiles, un poquito de normativas de seguridad, NFPA 70E, consejos para la inspección del equipo de medición, como para inspeccionarlo, a ver si en realidad mi equipo está bien, si me voy a sentir seguro a la hora de hacer una medición, qué debo saber, qué debo hacer. Estándares de seguridad ANSI, CSA y EC, son también estándares de seguridad internacionales. Categorías de las mediciones, dónde estoy parado en este momento en una situación de categoría 1, categoría 2, 3 o 4. ¿Qué es un equipo listado versus qué es un equipo diseñado para? ¿Qué es lo más importante? Algunos consejos básicos y tal vez mencionar algunos equipos Fluke. Otro video. Dios. Analicemos mejor por qué los transitorios son tan peligrosos. En este ejemplo, un técnico de mantenimiento está realizando una medición de tensión de fase a fase en un circuito de alimentación de motor de 480 voltios. Este es un entorno de CAT3. Supongamos que hubiera un gran transitorio de tensión causado por una conmutación de cargas, o que un rayo en las inmediaciones fuera lo suficientemente fuerte para generar un arco. Las corrientes de cortocircuito pueden ser de hasta miles de amperios y pueden circular durante varios microsegundos. En estos niveles de corriente, las puntas de los cables de prueba se recalientan y las puntas de prueba manuales comienzan a quemarse, lo que produce un arco entre el punto de contacto y la punta de prueba. El técnico ve un arco eléctrico azul brillante y al mismo tiempo se sobresalta por el estampido del arco que explota dentro del medidor.
Se forma un solo arco grande, que crea una trayectoria de baja impedancia entre una fase eléctrica y la otra. Cuando se unen dos arcos, causan una falla de fase a fase o de fase a tierra. El resultado es una explosión por arco, que puede provocar una bola de fuego de plasma alimentada por la tensión del sistema eléctrico. Cuando esto sucede, las temperaturas pueden alcanzar alrededor de 6.000 grados Celsius o 10.000 grados Fahrenheit. Según fuentes del sector de la industria, se calcula que en Estados Unidos se producen entre 5 y 10 accidentes por arco eléctrico por día. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informa que en un reciente año, 1.000 trabajadores eléctricos sufrieron descargas y quemaduras, algunas de ellas mortales. Se calcula que el 50% de estas lesiones se deben a arcos eléctricos. Este porcentaje se podría reducir dramáticamente si los técnicos siguieran la combinación de una planificación cuidadosa, prácticas laborales seguras y herramientas adecuadas para el trabajo. Este es un arco eléctrico real. Estos fusibles estaban diseñados para interrumpir 10.000 amperios de corriente de falla, pero se usaron intencionalmente en un circuito de 50.000 amperios. Se produjo un cortocircuito directo en el lado de carga de los fusibles. Ok. Dios. Continuamos. ¿Qué es una descarga de arco? Vamos a empezar definiendo este tema para avanzar con definiciones concisas. Un cortocircuito es un cortocircuito que se produce a través del aire ionizado de muy corta duración, generalmente menor a un segundo. Se da cuando se rompe el aislamiento entre dos conductores eléctricos y cuando las puntas de prueba no pueden soportar más el voltaje aplicado. Se produce un arco de voltaje. El arco eléctrico puede ser originado de manera espontánea o de manera accidental. La generación de un arco eléctrico produce una gran radiación térmica, o sea, mucho calor y una luz brillante muy intensa, que puede causar graves quemaduras, las cuales pueden llegar hasta los 20.000 grados Celsius. En conclusión, cuando la energía eléctrica deja de transcurrir por los conductores eléctricos, o sea, por los cables, por las barras, y se sale hacia el entorno gaseoso, o sea, hacia el aire, eso es una descarga de arco. ¿Qué los puede producir? Una herramienta o una pinza que hace un cortocircuito entre dos fases o una fase a tierra. El mal uso de una herramienta de medición es muy común. El deterioro de las puntas de cable o los aislantes de los conductores. Errores en el cableado. Problemas o fallas eléctricas. Acumulación de suciedad, excesiva corrosión, humedad, polvo o un pico de mucho voltaje flotando, propagándose en la línea de tensión transitoria, digamos que una descarga atmosférica, un rayo, como le llamamos, etcétera. ¿Qué daños puede causar la descarga de un arco? Puede ocasionar grandes daños a personas y al equipo. En muchos casos, severas quemaduras. En algunas ocasiones, estas quemaduras o descargas tienden a ser fatales. Casi siempre se daña equipo eléctrico. La intensa radiación ultravioleta, o sea, la explosión, la gran cantidad de calor que produce, incluye muchos rayos infrarrojos por la luz generada y pueden provocar cegueras temporales o permanentes. Eso es una de las grandes causas que también da, para tomarlo en cuenta. Se estima que en la industria estadounidense de 5 a 10 accidentes de descarga eléctrica o descarga de arco cada día en los Estados Unidos. En conclusión, este tema no es aislado. En conclusión, sí es bastante importante prevenir las descargas parciales. ¿Qué puede causar un pico?
Recuerden que un pico es una gran cantidad, como una cabeza de agua. Si el sistema eléctrico fuera un río, sería como una cabeza de agua, una enorme cantidad inesperada de energía que los puede provocar. Dice que cuando una gran carga, pueden ser motores, condensadores, una gran carga pueden ser equipos de conversión de energía, se desconecta del sistema de manera instantánea, una chispa puede ser creada entre dos líneas. Ok, vamos a ver, les voy a poner un ejemplo residencial. ¿Hemos tenido alguna vez algún vecino que le dio por hacer un portón o hacer algo con un equipo de soldadura? Entonces estamos viendo televisión tranquilas y empieza a fluctuar la pantalla o se empiezan a oír la potencia de los bombillos. Eso es una gran carga. Lamentablemente estamos conectados a la carga, al mismo cableado de este vecino, y entonces él nos está fluctuando la carga, entonces nosotros lo podemos ver en nuestras casas. Eso podría ser la causa de un pico. Igual, cuando tenemos rato de estarnos bañando en la ducha y tenemos un bombillo de incandescente de los viejillos, de los que ahora valen como 300 colones, baratísimos, y de la nada, entonces ya usted sabe que el bombillo está soportando el pico de corriente que le está generando la ducha, pero de repente cerramos la llave y todo ese pico de energía, otra vez esa carga la vuelve a caer el bombillo y él alumbra más. Es algo parecido, pero a nivel ya muy macro, con motores de grandes potencias, de grandes caballajes, básicamente. ¿Qué puede causar un pico? Entre los trascientes de alto voltaje, apagar, como les decía, un motor, descomposturas de equipo, cambios en los circuitos, qué sé yo, cambios en las subestaciones, controladores de variadores de frecuencia, una descarga atmosférica, entre otros. ¿Ves? Una descarga atmosférica. Vamos a ver más o menos cómo nos afectaría nuestra integridad una descarga atmosférica. Entonces, como podemos ver acá, tenemos un operario en algún parte de la industria. Aquí en las líneas de transmisión, número 1, hay una caída de un rayo que genera un transitorio en la línea de alimentación, lo que crea un arco entre las terminales de entrada del multímetro que produce un fuerte ruido. Ahora, más adelante, vamos a ver un video de una persona que recibe una descarga eléctrica, un arco eléctrico, y él lo que nos indica es que escucha un ruido, un zumbido que viene por la línea. Es tanto el voltaje que hay entre las puntas del multímetro que el arco se produce en medio de estos cables, electrocuta al operario en este caso. Dice que cuando se alejan las puntas de prueba como reacción entre el fuerte ruido, se producen arcos hacia las terminales del motor que se está comprobando. Y dichos arcos se unen en el arco de alta energía resultante y pueden crear una situación que represente una amenaza entre la vida del usuario. Claro, este usuario se electrocutó. También se le quemaron las manos, porque les recuerdo que no solamente ya la energía eléctrica ya se produce en energía calórica como por el arco eléctrico ionizado que pasó ya por el aire. Aquí están los diferentes puntos, ve, están las manos y obviamente esto es una forma muy gráfica. Vamos a ver qué produce el paso de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Los daños que causa la corriente eléctrica son siempre iguales.
¿Qué creen ustedes? ¿A todos nos va lo mismo? ¿A todos les ocurre lo mismo? La respuesta es no. No a todos les produce lo mismo. No a todos les da cosquillas. No todos se mueren. No todos sobreviven. Con eso se los resumo de esa manera. Efectos de la corriente en el cuerpo humano. Vamos a ver. ¿Qué factores influyen en la electrocución? Analicémoslos paso por paso. En algunos casos, vamos a sentir o a sufrir intensidad de la corriente que atraviesa el cuerpo. Todo depende de la intensidad. No es lo mismo una descarga de 50 voltios o de 1 amperio o de 1 miliamperio. También entre las cosas que se deben de tomar en cuenta para ver los efectos es la duración. ¿Cuánto estuve expuesto al paso de la energía eléctrica? ¿Cuánta tensión aplicada? La impedancia del cuerpo humano. ¿Qué es la impedancia? ¿Cuánta resistencia tiene nuestro cuerpo? Se los pongo así, no es lo mismo una persona alta y delgada que una persona pequeña de estatura y gordita. Para eso se llama, depende cada contextura, así va a ser la impedancia del cuerpo ante la energía eléctrica, ante la corriente que lo pasa. Ya les mencioné la tensión aplicada, la frecuencia de la corriente alterna, el recorrido que hace la corriente en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo. No es lo mismo que pase por una mano y que salga por un pie, que atraviese de la mano izquierda al pie derecho, casi pasando por todo, que toque nuestro cerebro. Son cosas muy, muy diferentes. Entonces, estas variables dependerán de los efectos que la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Vamos a ver en la siguiente tabla. Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Estos son algunos de los efectos fisiológicos directos de la electricidad en nuestro cuerpo. Vamos a ver. Dice que en esta tabla los valores a mencionar están dados en miliamperios. Entonces, de 1 a 3 miliamperios, apenas vamos a vivir la famosa percepción. Uy, me jaló esa cámara de lados. El paso de la corriente produce un cosquilleo, no es tan peligrosa. Lo hemos visto y la gente lo ha experimentado y lo siguen haciendo. Prueban las baterías de 9 voltios con la lengua o con la boca. ¿Por qué? Porque se valen de que es una corriente directa, que los electroditos de la batería están a una muy corta distancia, entonces casi que la descarga es muy pequeña y solamente en la parte y un voltaje muy, muy pequeño y por ende una corriente bastante pequeña. De 3 a 10 miliamperios se le llama electrización. Es el paso de la corriente y produce movimientos reflejos. Se nos encoge la mano, nos da por mandar como un golpe, como un manazo y nos da ese chance de quitar la mano. De 10 miliamperios en adelante, hasta pegar con los 25, le llaman tetanización. Es el paso de la corriente, produce contracciones, agarramientos. Aquí es donde normalmente los electricistas sufren y mueren porque no pueden, por el encogimiento y la contracción de sus músculos ante la energía, no pueden soltar esa fuente de energía, no pueden soltar esa herramienta, no pueden soltar ese portón electrificado, no pueden soltar ese cable y 1000 opciones más de equipo energizado. De los 25 miliamperios en adelante, paro respiratorio, cuando ya la corriente atraviesa nuestro cerebro. De los 25 a los 30 miliamperios, asfixia, si la corriente atraviesa el sistema torácico. De 30 a 75, ventrilación
perdón, fibrilación ventricular si la corriente atraviesa el sistema, nuestro músculo cardíaco, el corazón. Les voy a poner un ejemplo curioso. 100 miliamperios durante 3 segundos es tan peligroso como 900 miliamperios durante 0.3 segundos. O sea, a final de cuentas, las consecuencias de cantidad de corriente versus tiempo son iguales en este caso. Vamos a ver esto que acabamos de escuchar de una forma más, como un poquito más gráfica. Aquí está en 1 el grado de peligrosidad, que es apenas el umbral de percepción. En grado 3 miliamperios, la sensación apacible. En 7, la sensación como de dolor intenso en el umbral. En 25, dificultad en la respiración. En 30, parálisis respiratoria. A niveles ya de 75, umbral en la fibrilación para el corazón. Y ya en 250, fibrilación ventricular fatal, no resucitable. Y ya en 5000, ya podríamos hablar de equipo, del cuerpo, de tejido quemado. Esto, lo que les mencionaba, era en rangos de miliamperios, en una cantidad de 60 Hz de frecuencia, corriente alterna, que es lo que normalmente tenemos en nuestro territorio. Como de última explicación, para una exposición mayor a 5 segundos tiene lugar una fibrilación ventricular que provoca descoordinación de los músculos del corazón. Resultados son generalmente fatales. A continuación vamos a ver otro de los videos. Mi nombre es Ed Mantei. Soy electricista profesional desde hace más de 35 años y trabajo en el este de Washington. Me dedico principalmente a tareas eléctricas comerciales e industriales. Hace casi 2 años y medio tuve una experiencia personal con un arco eléctrico. Escuché un zumbido y después una gran explosión. Creo que llegué a cerrar los ojos y alejar la cabeza. Me arrojó al piso de espaldas. Lo siguiente que recuerdo es que estaba parado en un rincón y no veía nada. Mi camisa estaba en llamas, pero no me di cuenta en ese momento porque no veía. Siempre me acusaron de ser demasiado prudente, cuidadoso en extremo. Es difícil prepararse para algo que no se ve. Asegúrese de tomar las precauciones de seguridad necesarias. Yo creo que la conclusión es que ninguna precaución es suficiente. Los transitorios no son la única fuente de riesgo de los arcos eléctricos. De hecho, uno de los malos usos más comunes de los multímetros manuales puede causar una serie similar de fenómenos. Si el usuario deja los cables en los terminales de entrada de corriente y luego conecta accidentalmente los cables del medidor a la fuente de tensión, genera un cortocircuito a través del medidor. Por eso los terminales de corriente deben protegerse con fusibles. Estos fusibles pueden ser lo único que haya entre el usuario y un posible desastre. Si el medidor se protege correctamente con fusibles, lo más grave que podría suceder es que se dañe un fusible, lo que significa un pequeño precio a pagar. Nunca se debe reemplazar un fusible dañado por uno incorrecto. Utilice solamente fusibles de alta tensión, recomendados por el fabricante. El sistema de medición de Fluke, que incluye el circuito interno del medidor, los fusibles y los cables de prueba, cambia según el instrumento y funciona en forma coordinada para interrumpir corrientes de falla que superen los 10.000 amperios. El peligro se puede acrecentar si se usan cables de prueba y otros accesorios viejos. Los cables de prueba se pueden desgastar o salir de las tomas del medidor. Si la punta de prueba está conectada a 480 voltios y los cables de prueba desgastados o de menor valor nominal,
entran en contacto con otro conductor, puede producirse una falla. Lo mismo puede suceder si un cable de prueba descubierto se sale del medidor y toca a un conductor. Incorpore a su rutina el hábito de inspeccionar el medidor y los cables de prueba antes de usarlos. Consulte las pautas que se indican al final de este video para saber qué debe observar. Recuerde que los cables de prueba están diseñados para distintos entornos de prueba. Lo que resulta adecuado para una placa de circuito impreso en un entorno de CAT1 puede no ser adecuado para circuitos de 480 o 660 voltios. En un entorno de alta tensión de CAT3 o CAT4, compruebe que los cables de prueba tengan una cantidad mínima de metal expuesto. Esto ayudará a evitar que se produzca un cortocircuito entre dos fases si suelta los cables por accidente. Ok. Errores comunes ante el mal uso de las herramientas de medición. Conectar un multímetro a una fuente de tensión cuando la perilla está colocada en medición de corriente. O sea, vamos a medir con un multímetro corriente, pero nos equivocamos o no lo movimos y la pusimos en las fases. Y entonces, ¡pum!, de una vez nos tiramos el fusible. Eso es un error muy común y les soy honesto, cuando yo estudiaba electricidad me pasó en el colegio. Lo mismo, pero con la opción de resistencia. Tratar de medir resistencia o continuidad con un circuito energizado. Algunos multímetros no soportan ni siquiera el golpe del voltaje y la función de resistencia, y por ende se destruyen, explotan en sus manos. ¿Cómo no ahorrar tiempo? Vean, un fusible original reemplazado con un fusible automotriz. Estas prácticas no se hacen. Siempre busquen el fusible original. Esa es la ventaja que tenemos nosotros como distribuidores de Fluke en el Vatron. Manejamos inventario de los fusibles. Y aparte de que el fusible de Fluke es muy diferente. Nunca son de vidrio, son de fibra. Y internamente tienen algo como una arena, lo cual le quita espacio al aire dentro del fusible, entonces ellos no explotan, simplemente se abren. Esto ocurrió, como les dice la presentación, simplemente por ahorrar tiempo. La robustez mecánica del equipo ayudó a sostener la explosión, salvando los graves daños del operario. A las puntas no les pasó casi nada, como ustedes pueden ver. Casi simplemente se humearon o se dieron en calor, pero no tienen ningún tipo de incineración. Es mejor dejar el circuito abierto que con un fusible que no sea el indicado o el correcto. El multímetro equivocado para utilizar en un circuito de potencia. Ok, esto lo vamos a enfatizar más adelante. ¿Qué significa el multímetro inadecuado? Vamos a utilizar un equipo de medición para una tensión con una corriente que no es la adecuada, no lo va a soportar. Entonces también es parte de los cuidados que hay que tener de seguridad ante las herramientas de prueba. El fusible 250 no se abrió a tiempo porque no estaba hecho para. Les repito, en este caso fue que hicieron una medición con un equipo que no era para esta categoría y lo utilizaron en 480 voltios. Entonces el fusible no le dio tiempo de abrirse a la velocidad de lo cual se requería para poder soportar este accidente. Unas malas puntas ocasionaron una lesión en el operario, tanto así que sus huellas dactilares se fundieron
Vamos a ver una imagen donde esto se logra ver. ¿Ves? Las huellas dactilares se grabaron en las puntas para que ustedes analicen y vean la cantidad enorme de calor que produjo eso. Para tener buenas prácticas en seguridad, de forma gráfica, podemos analizar estas tres circunferencias. Es una mezcolanza o una combinación de tres bases. La primera es planificación detallada, prácticas laborales seguras y la utilización de herramientas apropiadas. Entonces, en una planificación detallada, el objetivo es evitar a toda costa contactos accidentales con circuitos que contengan tensión. Herramientas apropiadas, tratar y procurar de que sean multímetros y puntas a prueba de doble aislamiento, multímetros con conectores de entradas y embutidos y pruebas con conectores de entrada cubiertos, puntas de prueba con conectores con protectores de dedos y superficies no deslizantes y multímetros y puntas a prueba y construidos con materiales de muy buena calidad. Eso es una de las buenas combinaciones que se deben hacer ante la seguridad en las mediciones eléctricas. Vamos a hablar un momentito de quién a nivel internacional define los estándares de seguridad. No sé si han escuchado hablar de la OSHA, que es la Occupational Safety and Health Administration. En el código 29 de sus reglamentos habla sobre la seguridad en mediciones eléctricas. O han escuchado hablar de la NFPA, que es la National Fire Protection Association, que en el inciso 70E habla sobre la norma de seguridad eléctrica en un lugar de trabajo. También la IEEE, que es el Instituto de de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, en el inciso 1584 del 2002, que es la guía para cálculos de peligro de descargas de arco, muy interesante, lo vamos a ver más adelante, la IEEE. La ANSI, American National Standard Institute, también habla sobre requisitos de seguridad de equipos eléctricos, requisitos mínimos para el uso de medición, control y laboratorio. Y la IEC, que es la norma internacional Electrical, en realidad se dice así, International Electronicals Commission, la IEC 2010. Es igual a la ANSI ISA S82.02 y la Asociación Canadiense de Estándares. Esas entonces es por mencionar algunos estándares que definen y normalizan a nivel de seguridad de forma internacional. Vamos a hablar un momentito de la NFPA 70E. Estos serían buenos a ustedes, los oyentes, si quieren anotan por ahí y pueden hacer una investigación sobre qué es lo que tocan cada uno de sus cláusulas. Por ejemplo, la NFPA 70E en el capítulo 1 habla de prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad. En el capítulo 2, requisitos de seguridad relacionados con el mantenimiento. En el capítulo 3, sobre requisitos de seguridad para equipos especiales. Capítulo 4, requisitos de seguridad para la instalación. Y hay algunos anexos de la A, B, C hasta la letra N. Pero mucho de esto va relacionado con prevención de arcos eléctricos y el uso de energías peligrosas, bloqueo, etiquetado, etc. Vamos a ver, dice que la norma NFPA 70E, que es la norma de seguridad eléctrica en lugares de trabajo, en el capítulo 1 habla sobre prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad y menciona lo siguiente: instalar los dispositivos de bloqueo y candadeo.
Esto es todo un curso, pero se los voy a mencionar. Los dispositivos de bloqueo de candadeo se utilizan para desenergizar y colocarle una etiqueta y un sistema de bloqueo con un candado para que nadie de forma accidental o por ignorancia vaya a energizar ese equipo. Utilización de un detector de voltaje adecuado con valor nominal de tensión para probar que cada conductor de fase y parte del circuito y comprobar que se encuentran desenergizados, o sea, un detector de voltaje de bolsillo. Es una muy buena práctica. Y el otro punto es cuando exista la posibilidad de tensiones inductivas o energías eléctricas, poner a tierra los conductores de fase o partes del circuito antes de tocarlos. Seguimos con la norma 70E de seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Más mencionar que el anexo A habla sobre un programa de seguridad eléctrica, lo cual menciona inspección y evaluación de equipos eléctricos, habla sobre mantenimiento del equipo eléctrico, planificación de cada trabajo a realizar y documentación sobre los procesos, pasos para la desenergización, procedimientos para anticipar eventos inesperados, políticas para identificar y minimizar posibles riesgos, estrategias para la protección del empleado. Me encanta esto, estrategias. No es lo mismo trabajar en una cementera que en una cartonera, que en un banco, por ejemplo, incluyendo protección de choque eléctrico, quemaduras, explosiones y otros debidos al ambiente de trabajo, uso adecuado de las herramientas, evaluaciones sobre las habilidades del personal y formas de garantizar los puntos anteriores. Seguimos con la norma NFPA 70E y es sobre los instrumentos de medición y accesorios. Son parte del equipo de protección, los famosos EPP, equipos de protección personal. ¿Qué son equipos de protección personal? Guantes, no sé si yo ocupo un zapato especial dieléctrico, si yo necesito una ropa con algodón tratado para evitar incendiarme en caso de que ocurra algún tipo de descarga eléctrica. También puedo mencionar alguna alfombra dieléctrica. Entonces también este inciso toca esa línea de equipos de protección personal. Es importante para la elaboración verificar que los equipos deben estar clasificados para los circuitos y equipos los cuales estarán conectados, deben estar diseñados para el ambiente el cual ellos estarán expuestos y la forma en que ellos serán usados. Deben ser inspeccionados de forma visual antes de usarse en cualquier turno. El equipo defectuoso o dañado no debe ser reparado o probado antes de usarse nuevamente. El aislante de protección de las herramientas, incluyendo los indicadores de prueba de voltaje, deben ser verificados e inspeccionados según el artículo 250. Inspecciones de equipo de medición. Oiga, revisar fusibles que sean de la corriente y la tensión adecuadas, verificar el estado de su equipo, del medidor, del amperímetro, del multímetro, poder observar en él si el encerramiento está dañado o si la pantalla está borrosa, examinar visualmente el estado físico de los cables de prueba para verificar señales de desgaste o que esté roto. Verificar que los cables de prueba cumplan con las categorías de seguridad del medidor. Vamos a hablar a continuación sobre el famoso tema de los equipos, categorías de los equipos de medición. Vamos a ver. Esto es un videito. Por favor, prestarle mucha atención. ¿Cómo se comparan sus instrumentos de medición? La norma 70E de la NFPA indica que los dispositivos de medición se deben guardar en un lugar limpio y seco y se deben inspeccionar y probar antes de cada uso.
Estas son algunas sugerencias para inspeccionar sus propios instrumentos. Busque la clasificación CAT 3 o CAT 4 en la parte delantera de los medidores y multímetros. Busque los símbolos de aprobación de las agencias de prueba independientes como UL, CSA, VDE o TV. Compruebe que los fusibles del medidor sean de la corriente y la tensión necesarios. La tensión del fusible debe ser igual o superior a la tensión máxima del medidor. Verifique el estado de su medidor o multímetro. Observe si la caja está rota, si en el visor se ve borroso o hay otros problemas. Consulte el manual para ver si su circuito óhmico o de continuidad está protegido al mismo nivel que los voltios. Si el nivel de protección no aparece, solicite una confirmación escrita al fabricante. Las normas pertinentes se encuentran en IS 61010 o ANSI S82.02.01. Examine si sus cables de prueba tienen características como protectores para los dedos y clasificaciones CAT, y observe si hay cables desgastados o rotos. Compruebe la longitud del metal expuesto y corrobore que las puntas tengan la longitud correspondiente, por ejemplo 4 milímetros para entornos de CAT 3 y CAT 4. Usted puede utilizar su medidor para verificar si hay cortes internos en los cables de prueba. Seleccione la función de ohmímetro y ponga los cables en cortocircuito. El medidor debe indicar un valor cercano a 0. Con los cables en cortocircuito, mueva los cables y fíjese si hay un circuito abierto intermitente que pueda indicar la presencia de un corte interno. Pruebe los fusibles del medidor seleccionando la función de ohmímetro. Luego, introduzca el cable de prueba positivo en la toma de corriente. Si el fusible se quema, quiere decir que hay un circuito abierto. El valor de resistencia real variará dependiendo del modelo del medidor utilizado. Como mínimo, verifique que el medidor no indique OL, que significa circuito abierto. Por último, si usted alguna vez ha tenido un fusible quemado o tuvo un accidente con su instrumento de medición, asegúrese de hacerlo revisar y calibrar correctamente antes de usarlo en un entorno de alta tensión. Si su instrumento de medición supera estas pruebas, enhorabuena. Usted está contemplando correctamente algunos de los riesgos inherentes a las mediciones de los equipos eléctricos. Básicamente la intención del video era demostrarles cómo se hacen las verificaciones, las mediciones y la inspección de cada uno de nuestros equipos si está bien. Entonces, para resumir, comprobar los cables con el medidor. Aquí lo ponemos en modo de ohmios y verificamos que en realidad él haga el paso de corriente, y obviamente porque lo está en cortocircuito, por decirlo de esa manera, la medición se va a hacer muy cercana a 0, que es 0 ohmios en este caso, ¿verdad? Estándares de seguridad ANSI, CSA y S. Vamos a ver qué nos dice. La ANSI es la Comisión Electrotécnica Internacional. La IEC 61010 es el estándar para bajo voltaje, equipos de prueba de medición y control. La IEC 61010 provee una mucha mejor protección contra trascientes de impulsos de sobrevoltaje, picos de voltaje. La IEC 61010 es la base de las ANSI ISA S820201-1999 de Estados Unidos. La CAN C22.2, número 1010.192 es canadiense, y la que ven ahí en pantalla EN 61010, 1993, europea. ¿Qué conceptos básicos menciona la normativa IEC 61010? Habla sobre protección contra trascientes y sobrevoltajes, sobre la categoría 1 a la categoría 4, es como las que la estandariza. El mayor peligro de trascientes es el de categorías altas, porque ellas pueden desencadenar una descarga de arco. Pruebas de impulso, no se permiten fallas. Los multímetros deben ser probados en forma que reciban un número específico de trasciente o un voltaje pico específico. Espaciado interno incrementado. Separación, distancia a través del aire y separación, distancia entre superficie fueron incrementados.
Y aquí es donde se pone muy, muy interesante a la hora de escoger un multímetro. Si ustedes están interesados en cuando tienen que hacer una medición eléctrica, es importante ver en qué categoría, qué es una categoría y cómo poderla leer en un multímetro. Vamos a ver, el nivel y energía de los impulsos de voltaje dependen de su localización. Entre más cercas nos encontremos de la fuente de energía, o sea, del medidor o de la cometida eléctrica, mayor es la corriente de falla disponible, por lo tanto, mayor debe ser su categoría. La IEC 61010 define las 4 localizaciones o categorías de la siguiente manera. Categoría 4 es el origen de la instalación. Categoría 3, alambrado de instalación. Categoría 2, circuitos de tomacorrientes, cargas que se conectan y se desconectan. Y categoría 1 ya son circuitos electrónicos protegidos. Veámoslo de la siguiente manera. Categoría 4 son las 3 fases de la conexión de servicio de energía eléctrica. Cualquier conductor externo. Ejemplo, se refiere al origen de la instalación, es decir, en donde se efectúa la conexión de baja tensión de la alimentación del servicio. Los medidores de consumo eléctrico están en esta categoría. La parte externa y entrada del servicio o la cometida del servicio donde el poste o del edificio es el recorrido entre el medidor y el panel de control. A todo eso es categoría 4. O sea, la energización de la instalación. Categoría 3 es importante poderla identificar. Es de distribución trifásica, incluye la iluminación comercial monofásica. Ejemplos, equipos de instalaciones fijas, tales como equipos de conmutación, distribución, motores polifásicos, buses y alimentación de plantas industriales, o sea, todos los cables gruesos que alimentan los circuitos. Sistemas de iluminación en edificios grandes, salidas para aparatos con conexiones de cortas a la entrada de servicio. Todo esto es la parte de categoría 3. Categoría 4 ya son cargas conectadas a través de tomocorrientes monofásicos. Por ejemplo, artefactos, herramientas portátiles como taladros, máquinas que son monofásicas, que se conectan y se desconectan, tomacorrientes de circuitos, salidas máximas de 10 metros a 20 metros. Esos son categoría 2. Y categoría número 1 ya es todo lo que son circuitos electrónicos protegidos. Entre ejemplos, equipos conectados a circuitos como una fuente, qué sé yo, la parte interna de una computadora, de un microondas, ya esos son circuitos electrónicos. Para aclarar más y ejemplificar más, podemos ver esta imagen. Entonces, como les mencionaba, categoría 4 está entre la parte, qué sé yo, el centro de carga y la fuente de alimentación, incluyendo el medidor. Aquí es categoría 4, es donde todas las corrientes van a ingresar. Categoría 3 ya son derivadas internas, ya como motores o sistemas de iluminación ya de uso industrial, ya son categoría 3. Categoría 4, todas esas máquinas que se conectan, se desconectan por medio de un enchufe. Y categoría 1 ya son equipos electrónicos. En conclusión, para dejar claro el tema de las categorías, entre más alta es la corriente de falla en un cortocircuito disponible, más alta es su categoría. Los trascientes de alta energía, como muchos más peligrosos, porque ellos pueden desencadenar una descarga de arco. Entre más alta la impedancia de la fuente, menor es su categoría. Es una de las formas de entenderlo de esa manera. Los trascientes son atenuados por una impedancia del sistema conforme ellos viajan desde el punto y donde se generaron. Aquí podemos ver la potencia o del impulso eléctrico según su categoría. Entonces, un equipo categoría 4 puede ser categoría 4 en 600 voltios.
y va a soportar un impulso de 8.000 voltios. Pero un equipo categoría 1.000 voltios, categoría 3, tiene la misma protección, por decirlo así, o resistencia que uno categoría 4 de 600 voltios. Ojalá nos dé tiempo porque ya casi terminamos, nos dé tiempo de poder explicar el tema para dejar una sección de preguntas al final. La clasificación de voltaje por sí mismo puede ser engañoso. Categoría 3 a 1.000 voltios es lo que les mencionaba anterior. Ambas soportan la misma cantidad de kilovoltios en una trasciende. Sin embargo, la categoría 4, 600 voltios, siempre va a ser más seguro que la categoría 3 de 600 voltios. Por eso quiero ver si podemos al final dejar la parte de las preguntas y respuestas. ¿Cómo poder identificar los multímetros para qué categoría son? Al menos en nuestros equipos Fluke vienen debidamente señalizados estas categorías para los cuales yo puedo trabajar con ellos. Y vamos a mencionar el tema que es importantísimo, es diseñado o enlistado. Vamos a darle una repasada para poder terminar a tiempo. Un equipo listado o diseñado para. Ok. Les voy a poner un ejemplo. Un fabricante puede decir que está diseñado para. Pero un equipo que fue listado significa que ese fabricante le pagó a uno de los laboratorios para que le haga pruebas. Y el laboratorio sí lo hizo, listó, sí pasó las pruebas UL. Entonces, el hecho que el fabricante dice que fue listado no significa que en realidad un laboratorio haya hecho las pruebas pertinentes para esos equipos. Aquí hay un video. Se utiliza una máquina de prueba especial para generar el transitorio de sobretensión y la corriente de falla conforme a la definición de las normas nacionales e internacionales. Este medidor indica 1000 voltios y CAT3 en la parte delantera de la caja. Lo más importante es que cuenta con la certificación de un laboratorio de prueba independiente. Un multímetro de 1000 voltios y CAT3 debe soportar como mínimo 10 transitorios de 8000 voltios positivos y negativos sin dañarse ni generar riesgos. Fluke se adelanta un paso más en el diseño y la estructura de sus herramientas de prueba para su seguridad. Con una protección resistente en las entradas y fusibles de alta tensión, nuestros medidores se fabrican para perdurar. A modo de prueba, programamos nuestra máquina de prueba para aumentar la tensión transitoria gradualmente hasta que el medidor falle. 6000 voltios, 9000 voltios, 12000 voltios, 15000 voltios, 17000 voltios. Este medidor termina fallando en aproximadamente 17000 kilovoltios, más del doble del mínimo de 8 kilovoltios. Algunos fabricantes afirman que sus productos están diseñados para cumplir con las normas, pero no todos los medidores o multímetros que aseguran esto pasarán la prueba. Esto es lo que sucedió al probar un medidor que indicaba 1000 voltios y CAT3. Se supone que debe soportar 20 transitorios de 8 kilovoltios cada uno como mínimo. Sin embargo, el medidor falló 2 veces antes de alcanzar el nivel mínimo de 8 kilovoltios. Si esto hubiera sucedido en un circuito de alimentación, los resultados podrían haber sido desastrosos. ¿Cómo es que este medidor no pasó la prueba? Los organismos normativos crean las normas, pero no las hacen cumplir. Es posible que un medidor que indica que está diseñado conforme a una norma nunca se haya sometido a las pruebas de verificación. Por eso, es fundamental que el multímetro que utiliza tenga una etiqueta que señale que cuenta con la certificación de al menos un laboratorio de prueba independiente, como por ejemplo UI en Estados Unidos, CSA en Canadá, VDE en Alemania o TÜV en Europa.
Esta es la única manera de asegurarse de que los multímetros hayan superado las pruebas más rigurosas y cumplan con todas las normas correspondientes. Esto es lo que puede suceder al usar un medidor de CAT2 en un entorno de CAT3. En un entorno real de CAT3 o CAT4, el arco hubiera estado alimentado por miles de amperios. El arco eléctrico resultante podría causar daños graves al personal y los equipos. Además de contar con el equipo correcto de protección contra transitorios, un medidor debe poder soportar las sobrecargas accidentales que pueden provocar sus distintas funciones. Este medidor indica 600 voltios y CAT2. Observe lo que sucedió en esta prueba cuando fue conectado a un circuito con tensión en la función de ohmímetro. El fusible no protege al medidor ni al usuario. Ok. ¿Qué es lo más importante en este tema? Que si usted trabaja en circuitos de potencia, usted necesita un multímetro de categoría 3 a 1000 voltios o categoría 4 a 600 voltios. Es eso lo más importante de esto, al final de cuentas. Poder diferenciar, buscar la categoría de los equipos que vamos a utilizar, poder interpretarla, entender. Mira, yo me acuerdo del muchacho del Batrón que habló de los equipos Fluke. Creo que estoy en categoría 3 y este equipo que me están dando apenas llega a los 250 voltios. No lo voy a usar. Esto va a explotarme en las manos. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. La seguridad de los equipos tiene que estar construida internamente. Un multímetro de tipo industrial dedica el 10% al 15% de sus componentes exclusivamente a protección. O sea, internamente todo está hecho para la protección, al menos en Fluke. La protección interna contra los peligros de seguridad más comunes son trascientes de alto voltaje y peligros de arcos, protección de sobrevoltaje en todas las funciones, contactos de un voltaje estando en modo de continuidad o resistencia, o sea que si cometemos el error, el equipo no vaya a explotar, si le va a ir el fusible, conocer lo que es la categoría 4, categoría 3, medición de voltaje con las puntas de prueba, que también las puntas estén categorizadas, muy importante, fusibles de alta energía, que diga ahí que son de 1000 voltios. Algo pero muy importante también es una buena planificación. ¿Recuerdan los 3 círculos que vimos ahora? Disponer de suficiente espacio para trabajar, identificar una vía de evacuación, elementos peligrosos en el entorno, que es un elemento peligroso en el entorno, que no haya un charco de agua, que no haya una fuente de combustible, no sé, pero ha ocurrido que haya algún animal salvaje como mapaches ahí en la subestación, que haya suficiente luz, ventilación, estar acompañado de personal calificado. ¿Sabe alguien en mi entorno laboral que yo me encuentro en ese lugar haciendo X trabajo? Manejo el de adecuado equipo de protección personal, les repito, calzado especial, no sé si alguna alfombra, algún casco, guantes de eléctricos, ropa contra arco eléctrico, que el equipo esté en buen estado. ¿Es la categoría de seguridad del equipo la adecuada? ¿Necesito algo más? Etcétera. Las herramientas son fundamentales. Entonces podemos hablar sobre anteojos de seguridad, una máscara facial, guantes aislados dieléctricos, tapetes aislantes, indumentaria retardante al fuego, herramientas hechas para utilizar en energía, o sea, aisladas. Por favor, no trabaje solo si está en un lugar peligroso. Practique técnicas de mediciones seguras, que es, por lo general, trate de no trabajar en caliente. Y por último, el último videito. Ya estamos por finalizar.
En nombre de todos los integrantes de Fluke Corporation, gracias por mirar el video. Esperamos que comparta nuestro compromiso con la seguridad de las mediciones eléctricas. Si bien no es posible eliminar los peligros del trabajo con electricidad, con la actitud correcta y las acciones adecuadas, usted puede disminuirlos considerablemente. Recuerde y utilice los 3 componentes clave de la combinación fundamental para la seguridad: una planificación detallada, prácticas laborales seguras y las herramientas apropiadas. Lo que vio hoy es simplemente una introducción al tema de la seguridad en el entorno de trabajo. Le recomendamos que continúe aprendiendo y ponga sus conocimientos de seguridad en práctica. Después de todo, quien más se beneficia con la seguridad es usted. Gracias. Y en nombre de todos los que integramos Fluke, trabaje con inteligencia, trabaje con seguridad. En nombre de... He ahí mi correo electrónico por si tienen alguna consulta o quieren, no sé, para futuros, algún tipo de cotización o algún requerimiento en equipos de medición eléctrica. Yo estoy a sus órdenes. Con esto, no voy a quitar el video. Bueno, muchas gracias, don Ronald. Aquí tenemos un par de preguntitas. Parece que les quedó bastante claro todo, entonces no salieron muchas. Ajá. Una primera sería que ver con los fusibles. Vamos a ver. Los fusibles, además de, bueno, el modo de fallo que tienen, que es que se abren, ¿tienen algún otro, o sea, es que no sé cómo plantearlo, transmitir bien esa idea? Más bien, ¿existe la posibilidad o hay que estarle haciendo algún tipo de verificación a los fusibles para asegurar su correcto funcionamiento? Ok, vamos a ver si lo escuché bien. Es que vieras que no sé por qué se me... ¿Se acuerdan Sí, un ves, poco? ahorita lo escucho Sí. cortado. ¿Ahora me escuchan Ok. bien, don Adolfo? Sí, yo sí lo Perfecto, escucho sí. bien. Ah, bueno, ok. Entonces, la pregunta era respecto a los fusibles. Sí. O sea, que sí, y si hay que, a los fusibles en general hay que darles algún tipo de mantenimiento Ah, o ok. cómo se verifican que están, o sea, que vayan a hacer su trabajo cuando sean requeridos. No, los fusibles no llevan ningún tipo de mantenimiento. Nuestros fusibles son sellados, son muy especiales, son fusibles grandes, de alta energía, como lo dice la presentación. Eh, la parte de limpieza y eso sí es importante allí. Pero no, como que lleven un mantenimiento, así, ¿verdad? Mantenimiento a la parte de los fusibles internos, no. Ok. Lo otro que preguntan por aquí es, bueno, que cómo es la etiqueta de verificación que tienen los equipos Fluke en Costa Rica. Ah, buena pregunta. ¿A qué se referirá con etiqueta? Lo que requiero yo para ver las categorías de ellos, que en realidad sean categoría 1, 2, 3, o para verificar que en realidad sean equipos originales Fluke. Qué buena pregunta. Sí, creo que podemos atender las dos. Incluso podríamos ver el asunto de las marcas de revisión de los laboratorios, que digo, que el UL o todos esos, donde se Sí. suelen marcar en los En la, equipos. parte, en la tapa trasera están todos los, y si no los vemos, hay que quitarle al Fluke la parte de hule, que los protege Ujú. contra los golpes. Ahí vienen todos los laboratorios en los cuales están ellos certificados, por decirlo de esa manera. O enlistados o diseñados para. En realidad, más que todo, diseñados para. Uh-huh.
Ok. ¿Existe alguna recomendación, digamos, de reemplazar fusibles de manera preventiva? O sea, ¿esos tienen la misma vida útil que el equipo o solo se cambian en caso de que funcionaran, de que se utilizara el No, fusible y se quemara? si hacen la prueba de continuidad y todo trabaja bien, no hay que cambiar el fusible. Ok. Ujú. Eh, y bueno, aquí me contestaron que lo de la etiqueta que sí eran, que todas las tres. Entonces, ¿hay alguna forma de saber que el equipo que uno adquirió, que obviamente tal vez lo adquirió fuera de Elbatron, sea Fluke original? Miras que honestamente, en lo que yo tengo de estar en la compañía y tendría que preguntarle, nunca he visto fluke pirateado. Nunca. Yo sabía que me iban a preguntar eso. Nunca he visto fluke pirateado, al menos en Costa Rica. Porque es muy difícil hacerlo seguro tan similar. Entonces, seguro los chinillos no han logrado hacer algo así tan robusto, que es la palabra que tiene robustez. Pero nunca he visto yo un fluke pirateado. Ok, Ujú. perfecto. Yo quiero enfatizar en dos cosas. Si se les daña un fusible, que para eso es el fusible, para proteger, y la otra es reemplácenlo por uno nuevo. Otra cosa, yo sé que Fluke es un equipo N veces más caro que cualquier otro de la competencia, los que venden en la calle, pero piensen mucho en la parte de seguridad y que también es una inversión. Usted compra un equipo una vez, pero se puede garantizar 15 hasta 20 años. He visto equipos en la calle de Fluke que yo vendí cuando yo trabajé mi primera vez en el Batrón y eso me llena a mí mucho de orgullo. Entonces quiere decir que de repente esa persona efectivamente hizo una inversión, pero hoy en día todavía la disfruta. Entonces eso es como comprar una herramienta cara, pero de muy, muy, muy alto desempeño. Ok. Siguiendo sobre esa línea, Uh -huh. ¿el Batrón atiende o da garantías sobre equipo que se haya adquirido fuera de Costa Rica? Ok, garantía no. La marca, digamos, la garantía te la tiene que dar, se la va a dar el distribuidor a la cual compró ese equipo. Sin embargo, nosotros contamos en nuestra tienda en La Bruca con centro de servicio autorizado Fluke. Entonces, si usted ocupa una revisión, una limpieza, una calibración del equipo, eso tiene un precio y el cual se le accede a todos mientras sean Fluke. Inclusive he visto otras marcas ahí que no son Fluke, que compran el servicio. No, yo quiero que me lo calibre y la marca está, no, no pasa nada. Ok, excelente. Bueno, don Ronald, de nuevo agradecerles la disposición y el tiempo para acompañarnos en esta charla. Muy importante, de veras, la seguridad lo es todo, o sea, no hay nada más valioso. Ajá. Y, y sí, hay que tener muchos cuidados, principalmente con esto de las categorías, porque, bueno, al menos en la calle, yo he notado que no le suelen dar mucha importancia al tema de la categoría de los equipos de medición, sino que Correcto. es el equipo que tienen, es equipo que utilizan, sea donde sea la parte que estén. Sí. Pero sí, es eso muy importante y obviamente todo el aspecto reglamentario de la NFPA 70E, que bueno, también conocido como el Código Eléctrico, que es aquí avalado por el CFIA y es el que nos rige. Sí. Entonces, sí, Quiero aprovechar, nada más aprovechar y dar un comercial. Creo que tengo que presentar pantalla mientras la sí. página abre. Vamos a ver, un momentito. Hmm. Y ya ven pantalla, ¿verdad? Ya casi. Ahora sí, ya la estamos viendo. Ok, nada más que tenemos una promoción que les puede interesar a los que les gustaría comprar. Es una promoción directamente del Batrón.
nos metemos a la página del Vatron.com. Uy, ¿por qué me metí en aquella? En la página del Vatron.com. Y le decimos aquí en la división eléctrica, promociones. Y podemos ver que Fluke el día del viernes pasado sacó una promoción. Consiste en lo siguiente: compras este amperímetro y te regalamos un detector de voltaje y también un comprobador de tomacorrientes. Y así hay demasiadas otras opciones bajando. Entonces, ya le digo, en realidad, más o menos representa como un 20% el costo del equipo. Los precios son los mismos, pero las regalías representan un 20% del costo de los equipos. Buenísimo, buenísimo. Voy a tenerle que echar un ojo ahí. ¿Sí? Un multímetro nunca cae mal. Ajá, o un amperímetro. Uh-huh. Ahí, de Entonces, hecho, hace poquito estaba viendo, me viene la necesidad de que necesitaba uno para medir sensores de 4 a 20 miliamperios. ok. Tenemos unos que lo miden sin abrir el lazo. Muy importante. Ajá, eso está bonito. Sí. Bueno, ahí, a darse una visitadita ahí por la página del Vatron. O quedo a sus órdenes. Está bien, muchísimas gracias, Adolfo, don a sus órdenes. María Teresa, mucho gusto. Muchas Estén en gracias, mucho contacto. gusto. Espero el tema haya sido claro. Lo hice muy rápido, pero ahí ni modo, no teníamos mucho tiempo. A sus Está bien. órdenes. Bye. Muchas Nos gracias. vemos. Hasta luego. Gracias.